Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez. Aquí estamos en Agenda Abierta como lo hacemos habitualmente. Empezamos a charlar de nuestros temas, los que nos interesan, paramos la pelota, conversamos sobre algunas cuestiones de actualidad, hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de religión, hablamos de cosas que nos interesan a los salteños. Y con un poquito más de tiempo, que yo creo que ese es el valor agregado que tenemos en Agenda, la chance de tener, a lo mejor, manos a manos con personajes distinguidos, destacados y que a veces pueden contar cosas que en el día a día o en algunas apariciones que tienen mediáticamente no se llega a conocer. Entonces acá vamos un poquito más allá y tratamos de hacerlo sin cassette, descontracturados, para que de esa manera podamos tener algunas otras cosas que a veces no se terminan conociendo. Bueno, hoy nos viene a visitar una mujer de la política. No hay muchas, convengamos que si bien a nivel provincial se ha establecido el cupo para que puedan estar dentro de las listas, hemos visto en las últimas elecciones que con diferentes situaciones terminan llegando la mayoría de hombres. Y que mujeres ocupen lugares destacados no siempre pasa. Pero últimamente dentro del Congreso de la Nación viene sucediendo. Pasó con Sonia Escudero en su momento, que la distinguían como una de las legisladoras con mayor productividad, cantidad de proyectos o de papeles destacados. Bueno, y ahora dentro de los referentes salteños que están tanto en diputados como en senadores hay solo una mujer, el resto son hombres. Cuando se dio, por ejemplo, el debate de la despenalización del aborto, todos decían, ¿qué van a opinar los diputados nacionales por Salta si todos son hombres? No pueden hablar desde el lugar de la mujer, faltan mujeres, faltan representantes. Bueno, en el Senado se dio esa misma discusión y allí había una mujer, Cristina Fiore. Cristina Fiore Viñuales. Ella nos viene a visitar hoy, ha logrado una gran notoriedad con este tema porque quienes están a favor de las dos vidas, como se llamó esa campaña, la ponderaron y le reconocen el papel protagónico que ha tenido en esa discusión, bancando los trapos, y de la vereda al frente, la onda verde, directamente ha salido a cruzarla y la han criticado, desde personajes del mundo televisivo como actores o actrices. Vamos a compartir hoy algunas de las repercusiones que había generado hasta ahora. Incluso se hacen congresos y la convocan como una de las figuras reconocidas a nivel nacional. Así que vamos a hablar de ese tema en particular, pero también el año que viene vence mandato. Cumple después de 6, al estar en la banca del Senado de la Nación, ya termina su función dentro del Congreso y va a revalidar allí el trabajo que viene realizando, va a buscar otras opciones. Por lo bajo nos cuentan que, claro, comenzaron algunas reuniones, no tan solo en el caso del Senado, sino en otros lugares más, para tratar de formar alianzas, ver estrategias políticas, el armado. El mundillo político anda en eso. Ya los cafetines están a pleno. Como se decía en aquel entonces, hoy son cafés, pero reuniones existen y van a seguir existiendo. Y esta semana hubo incluso encuentro con el gobernador en Buenos Aires. Vamos a hablar de eso, de política, qué pasa con el Partido Renovador, o pares, ya no el PRS. Algunos dirigentes locales critican su conducción, otros la apoyan, qué va a pasar, habrá alianzas o no. Y también lo que hemos implementado con el propio gobernador Urtubey, la chance de que ustedes, a través de las redes sociales, nos puedan acercar preguntas. Nos funcionó cuando vino el gobernador de la provincia y dijimos, viene Fiore, la senadora nacional, abramos el juego. Y entonces a través de las redes sociales de Agenda Abierta, Daniel Gutiérrez, en Facebook, en Twitter, abrimos la convocatoria y me sorprendió, debo decirlo, la cantidad de consultas muy buenas, algunas, para poder acercárselas a la senadora. Así que vamos a tener una ida y vuelta, yo creo, bastante interesante. Van a ser ustedes también parte de esta entrevista y van a tener la posibilidad de hacerle preguntas. Así que los invitamos a que se queden. Aquí comenzamos con Agenda Abierta. Aquí se pregunta sin condiciones. Bienvenidos y bienvenidas. Ya está con nosotros la invitada de esta noche, Cristina Fiore. Cristina, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. La vida del diputado del senador nacional por lo general está dividida en Buenos Aires y en Salta. Sabemos que a veces se complica la agenda, pero Sí. bueno, pudiste ahora. ¿Cómo Sí, es la vida de la un gusto. senadora nacional? Sí, así, mitad y mitad. Es decir, por ejemplo, de martes a jueves por lo general estoy en Buenos Aires y Sí. fines de semana, lunes y viernes en Salta.
por ahí si hay alguna fiesta patronal, me invita algún intendente o demás, concurro con todo gusto, porque la verdad que me gusta mucho, pero el problema que uno tiene es que no terminas estando como en ningún lado, porque estás un poco en Buenos Aires y otro poco en Salta y muy poquito en el interior, y la verdad que por ahí es medio complicado, pero bueno, es así. Está bien, es la función que tocó y la que elegiste. Cual. Bueno, vamos a tener una hora para charlar, está bueno porque hay tiempo de eso, digamos. Me pasa, y lo cuento cada vez que puedo aquí en Agenda Abierta, que cuando viene un invitado todos me dicen, ¿cuántos años tiene? Es joven, ¿no? Es horrible esa pregunta. Yo te la tengo que hacer, te la tengo que trasladar. Espantoso, eso y la de los rulos no tendría problema, pero la de la edad es una maldad imperdonable. ¿Vos no contás lo de la edad? No, sí, 44. 44. Bueno, vos empezaste, 44, hiciste carrera política con el Consejo, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado de la Nación. Sí. ¿Hiciste todos los estamentos? Efectivamente, sí, todos los estamentos. Empecé de muy chica, yo a los 15 años definí que quería hacer política. Iba a escuchar las sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia. Había un legislador que me encantaba cómo hablaba, cómo enfrentaba las cosas, que es el doctor Fernando Saravia Toledo, sí, que es el que después me lleva a la política e incluso también enseñé un tiempo en la universidad, 10 años en realidad fue ese tiempo. Y bueno, iba, los escuchaba, la verdad que eran unos debates pero apasionantes. Me acuerdo una vez, era el gobierno del capitán Ulloa, y estaba como ministro de Economía Guzmán, y justo había un volcán en Chile había erupcionado y las cenizas llegaron a Salta. Entonces un diputado radical en poesía, sí, termina diciendo, y bajo las cenizas del volcán se escondió Guzmán y qué sé yo, porque ellos lo están interpelando y él no iba a ir. Y en poesía le contestó Fernando Saravia Toledo, una cosa impresionante, pero debates con muchísimo respeto, con muchísima altura. Eso te terminó atrapando. La verdad que era un placer escucharlos, me encantó. Yo leí algunas crónicas, fuiste la diputada más joven en su momento, creo. Sí, fui la más joven del país. ¿Cuántos tenía cuando 21. llegaste? 21 años. 21, el mínimo que establece la Constitución. En realidad, bueno, me llevan Fernando Saravia Toledo y Eño Pontuzzi en un sublema que se llamaba Por Nuestra Salta. Y bueno, la gente confió muchísimo en ellos y por esto de las listas sábanas entró el doctor Fernando Saravia Toledo, el doctor Juan Agustín Pérez Alsina y yo entré en tercer lugar, así que empecé ahí la política, que bueno. Que te llevó por el Consejo Liberante y además de legislativos ejecutivos en la municipalidad. En la municipalidad estuve cerca de 9 meses, más o menos, un poco menos de un año en la parte de control. Y después de eso ninguna experiencia en el Ejecutivo. Ninguna experiencia en el Ejecutivo, todas legislativas. ¿Y no te llama la atención? ¿Te gusta más o no? ¿Qué evaluás? No, a mí sí me encantaría llegar al Ejecutivo algún día. ¿Por qué? Porque la tarea del legislador a veces es ingrata. ¿En qué sentido? Uno tiene que vivir convenciendo que la idea que tiene es buena. Entonces, la verdad que salga un proyecto de ley, una ordenanza, es un trabajo enorme, porque primero uno tiene la idea, después la tiene que defender. Cuando uno la presenta, obviamente, y me parece fantástico, la comunidad participa, algunos vienen y dicen, no, pero mirá lo que presenta, que es un desastre, bueno, está tu nombre, está tu apellido, y bueno, la evalúan tus pares, entonces tenés que generar el consenso para que esa idea prospere. Una vez que sale, tiene que ir, bueno, en este caso al ser bicameral, tiene que ir a la otra Cámara, hablar con los legisladores de la otra Cámara, y después que sale, que el Ejecutivo no la vete, y después que se cumpla. Que en nuestro país, lamentablemente, yo veo ese divorcio entre lo que las leyes dicen y lo que la realidad hace de las leyes, que es tan distinto. Con lo cual es todo un trabajo. En cambio, el Ejecutivo de repente es el que decide, es el que firma, es el que dirige las políticas públicas, es muy distinto, obviamente muy dinámico, pero cuando uno quiere transformar las realidades de la comunidad, me parece que las realidades fundamentalmente las transforman los ejecutivos y no los legislativos. Me parece a mí, ¿no? Y me sorprende en estas últimas etapas, que los legisladores tienen una notoriedad que antes quizás no la tenían. Hoy se dan debates interesantes dentro del Congreso o aquí mismo en la legislatura y la gente los conoce, saben quiénes son, están más interesados. Sí, y a mí también me parece que lo que ayuda muchísimo en eso es la tarea y el rol que hacen ustedes desde el periodismo y el tema de las redes sociales, que genera de repente las redes sociales, leí en un libro hace poquito, que por un lado hace decaer el poder de los partidos políticos
y de la dirigencia en sí. ¿Por qué? Porque la gente ya no necesita de concurrir a un partido para manifestarse o de hablar a través de un dirigente. Habla solito. Digamos, estamos todos en la misma línea. Claro, no hay jerarquías ahí en las redes. Efectivamente, no hay jerarquía. Y eso también permite conocer más a los legisladores, interactuar incluso con ellos y demás. Vos te debe haber pasado con el debate del aborto, que fue crucial un antes y un después. A favor y en contra te deben haber vueltas locas por las redes sociales. Totalmente. Es más, hasta por el celular también me llegó se justo en el momento del debate. Se había filtrado, tuve una militancia incluso, te diría, en contra del aborto. Entonces quienes estaban a favor el día del debate me decían de todo, casi todos números de Buenos Aires. Tuve algunos números salteños que a esos les contesté y yo te diría que con mucho respeto, pero yo pensé que el celular estaba roto, porque empezó a vibrar y yo digo, bueno, ¿qué le pasó a este? No, y eran un montón de la cantidad de mensajes, notificaciones que te llegaban. Bueno, todo. ¿eso te marcó? ¿Fue un antes y un después? ¿Pensás en tu carrera política el debate del aborto? ¿O cómo lo tomás, cómo lo evaluás después de que pasó? Mira, yo rescato un montón de cosas con el tema del aborto. Por un lado, la importancia de la movilización de la gente. Muchas veces como ciudadanos decimos, bueno, pero que yo hable o que yo participe, ¿qué va a cambiar que yo vaya o que no vaya a una marcha? Y en realidad me parece que en el rechazo al aborto ha sido verdaderamente clave las manifestaciones que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país y la participación ciudadana. Incluso hubieron en el Senado algunos senadores que se expresaron y dijeron, bueno, yo he escuchado a la gente y en su mayoría expresa tal cosa y no voy a defraudar a la gente que represento, y en consecuencia votaron en contra del aborto. Sí. Entonces rescato esto como la importancia de la sociedad civil movilizada y como factores de cambio, la comunidad como un factor de cambio o de direccionamiento de algunas decisiones. Eso lo rescato. Después rescato también el trabajo de un montón de gente que hace trabajos anónimos. Por ejemplo, conocí médicos que tienen doctorados y son sumamente prestigiosos, que vienen a hacer tareas, incluso en Salta ad honorem, que realizan operaciones. Hace 18 años vienen, visitan Santa Victoria Este, el norte de nuestra provincia y demás, y hacen operaciones totalmente gratuitas y le cambian la vida a un montón de gente. O grupos pro vida que contienen a la mujer embarazada y se hacen cargo, entre comillas, porque ayudan a los chicos desde que nacen hasta los 5 años más o menos. Hogares que ponen, ahí de hecho estuvimos hoy en la inauguración de una de esas fundaciones. Manos abiertas hoy, la fundación una casa de día para asistir a personas en situación de calle. Efectivamente, pero además tienen una casa para aquellas personas que no tienen familia y van a morir irremediablemente y que están en estado terminal, y que les brindan un ámbito de contención. Y son un montón de tareas que se hace, pero es muchísima la gente que trabaja en cosas que por ahí uno no sabe, y me parece que son esos actores anónimos que sostienen al país con muy buenas obras. Y vos tomaste postura, sentaste posición, lo dijiste públicamente desde un primer momento y lo seguís manteniendo hasta ahora. Vamos a escuchar un fragmento de Cristina en un momento en el que se emociona, también le invitan a disertar en un congreso hasta las lágrimas. La vamos a ver. Y me parece que algunos analizaban políticamente, ¿me conviene o no me conviene votar a favor? ¿Me conviene o no me conviene votar en contra? Vos en este caso, más allá de ese análisis de costo político no, es por una cuestión, una convicción personal. Sí, me jugué desde un principio. Ajá, vos crees en eso, digamos. Sí, y por totalmente. Eso, desde un principio, antes que llegue al Senado, donde uno no sabía el resultado ni nada, yo ya me había pronunciado en contra del aborto. La vemos a Cristina Fiore. Esto pasaba aquí, en una de las disertaciones. La verdad que es difícil porque me parece que todos quedamos emocionados con el valiente testimonio que acabamos de escuchar. Y en mi caso, viéndolo y demás, la verdad que no soy... No soy de los senadores que le tienen miedo a la gente, sino de los que se sienten orgullosas de su gente. Fundamentalmente del pueblo de Salta. Ahora sí, muy cortito, muy chiquito, les quiero contar que bueno, que estamos peleando mucho. Tengo muchísima fuerza, muchísimas esperanzas de que en el Senado logramos frenar esto que a uno le parece una pesadilla. A veces por ahí me retan de la manera en cómo me tomo las cosas y siempre me dicen, bueno, vos te tomás esta ley como si fuera debido a muerte, más tranquila. Y en este caso es la primera vez que me toca
enfrentarme a algo que realmente es de vida o muerte. Y me parece una pesadilla que un país como el nuestro, en el Congreso de la Nación, estemos definiendo este tema. El aborto no soluciona nada, empeora las cosas, deja señales en el alma muy duras. Entonces, sí a la vida. Entonces, hagamos esa militancia con el amigo, con el vecino, mostremos más pañuelos celestes, participemos en las redes sociales. Y que estos medios tramposos que quieren mostrar que existe una ola verde, le demostremos que hay una sola ola, la ola celeste, que no de casualidad venga de la bandera de la patria y del manto de la Virgen también. Bueno, ¿dónde había sido eso? Eso fue en el Colegio San Pablo. En realidad yo no iba a hablar, fui a escuchar a una militante de Brasil que se llamaba Sarah Winter. Ella era militante feminista y se realizó un aborto y contó, bueno, esa experiencia. Y hay una cosa a mí que me preocupa mucho, y es que durante todo el debate del aborto se habló mucho de una pastilla, se dio el nombre, se contó, y parece como si no pasara nada con esa pastilla, es decir, como si una aspirina tuviese más contraindicaciones que estas pastillas. Y esta chica contaba cómo le generaron contracciones, cómo tuvo una hemorragia, cómo literalmente se estaba muriendo. Llamó a sus amigas feministas que siempre han sido militantes a favor del aborto y ninguna la auxilió. La auxilió un amigo que la llevó a una clínica, le salvan la vida, pero la dejan sin la posibilidad de ser mamá de aquí al futuro, digamos. Es la pastilla que se autorizó ahora para casos especiales. Efectivamente, el misoprostol. Después, por esas cosas de la vida, ella queda embarazada, no sabía quién era el padre, tenía dudas de quién podría ser el padre, y dice, ¿qué hago? Y lo tomó como una suerte de mensaje, porque ella no podía quedar embarazada. Entonces dijo, bueno, voy a seguir adelante con el embarazo, y su hijito hoy es quien la impulsa a militar y demás a favor de la vida. Y la verdad que fue tan conmovedor escucharla, que claro, cuando dicen que tenía que hablar yo, fue para mí muy incómodo, porque estaba hablando y de golpe no podía seguir hablando. No esperaba hacer uso de la palabra, al menos no en ese momento, sino de última al final, contar cómo estaba más o menos la cosa en el Senado. Así que sí, fue un tema muy emotivo. Y sí. Hablaste del misoprostol. ¿Qué pensás de esta última resolución? La verdad que me llamó mucho la atención, por dos razones. En primer lugar, lo que se sostiene, lo que sostiene en MAT, es que lo estaría autorizando, pero bajo esas recetas, viste, que son bajo archivo y qué sé yo, para casos con lo especiales. Cual sería para casos especiales. Igual, de todos modos, vamos a hacer un pedido de informe, a preguntar, porque a mí de verdad me preocupa mucho el hecho que, más allá de la postura que uno tenga a favor o en contra, es que se difundió que la utilización de esta pastilla es algo inocuo, o sea, que uno la puede tomar y que no pasa nada y que está todo buenísimo, y no es así. Entonces, a mí me parece que el Estado tiene una responsabilidad gigantesca, más allá de la postura que tengo, que es claramente en contra del aborto, pero me parece que en esto el Estado honestamente deja muchísimo que desear. Un analista político me decía, la posición de los salteños tiene que ver si tenían aspiraciones provinciales o aspiraciones nacionales, porque para Buenos Aires el decirle sí al aborto garpa políticamente. Ahora, aquel que quería ser gobernador en Salto, que tenía aspiraciones para conseguir un cargo en las próximas elecciones de Salta, defender la vida porque es una provincia católica, era lo que sumaba votos. ¿Cuánto pesa eso en la decisión de los políticos, los que estaban sentados en la banca de diputados? Porque los diputados nacionales votaron todos en contra del aborto, y pasó lo mismo con los senadores. ¿Es porque ninguno de ellos pensaba ser gobernador y todos trataban de buscar, o porque verdaderamente lo sentían, como en el caso que vos me contás? No, yo por lo que estuve conversando, yo creo que realmente lo sentíamos. En definitiva, un legislador es producto también de una sociedad y de una circunstancia. Entonces, me parece que había un sentimiento real. Es cierto también que en la Cámara de Senadores, algunos senadores se han expresado con temas como encuestas o demás, pero en lo personal a mí me gusta distinguir dos tipos de proyectos de ley. Hay algunos proyectos de ley que tienen que ver con la administración, presupuesto, por ejemplo. Te puede gustar, no te puede gustar, pero es un instrumento de administración. Estas cosas me parece que están íntimamente vinculados con lo que uno verdaderamente piensa, siente, con la conciencia de cada cual. O sea, es por eso que los partidos políticos dejaban librado a que cada uno pueda votar como quiere. Y me marcan esto porque Urtubey tiene chances presidenciales y dicen,
pese a que él no está quizás a favor del aborto, tuvo que salir a decir, bueno, en algunas situaciones, como ablandar el mensaje, porque si no, se le cerraba la posibilidad de ser que elegido presidente. Lo que yo rescato del gobernador es que, por ejemplo, nunca nos llamó, me dijo, che, mirá, fíjate, es más, le pidieron que hable con nosotros, él dijo que era un tema que no se iba a meter, que respetaba, él ha sido siempre muy respetuoso de la conciencia de cada uno y en este sentido no se inmiscuyó para nada y me parece bien que así ha sido porque en definitiva estas son cosas de conciencia donde las órdenes me parece que verdaderamente sobran, ¿no? Porque además para algunos quienes creemos en Dios y demás, asumimos un compromiso que tiene que ver incluso más allá de la vida. Para quien tiene creencias muy fuertes, que consideramos que cuando uno muere no todo termina ahí, sí vale mucho las obras que uno hace en la tierra, por decirlo de alguna manera. Nos tocó compartir la inauguración de la Casa de Manos Abiertas y el hombre que donó con la vivienda, la encontró a Fiore, me tocó ser testigo de esa situación y dice, ¿usted es la senadora? Ah, usted es la que votó en contra del aborto. Es como que tienen la imagen muchas personas que a lo mejor no conocen tu carrera legislativa o no conocen otras votaciones, pero que en este tema quedó marcado. Sí, de todos modos es un tema donde mi pronunciamiento no tuvo que ver con mis convicciones religiosas, sino con números que uno analiza. Es decir, a mí me quedó sumamente en claro que el tema del aborto no era una cuestión de políticas públicas y me pareció una actitud lamentable del ministro de Salud Pública de Nación, que en este tema se movió, vino, habló, vino y en temas, por ejemplo, el tema de desnutrición, murieron en el 2017 525 mujeres por desnutrición y nunca lo vi al ministro ni tan apurado, ni tan preocupado, ni tan nada, moviéndose por temas ojo, ¿no? Una muerte es una muerte y creo que es el rol del Estado, en la medida que sea evitable, realizar políticas públicas que eviten esos decesos. Pero sí me llamó la atención un ministro que por este tema se mueve y por los otros no hace absolutamente nada. Bueno, hemos implementado con Urtubey una entrevista compartida. Vino el gobernador aquí la otra vez y pusimos la posibilidad de que en redes sociales algunos puedan hacer preguntas. La producción chequea de que no sean trolls ni nada por ello, son personas que reales. Están de moda también. Son ciudadanos salteños algunos. Me sorprendió la cantidad de preguntas que había para vos, así que te propongo que las compartamos. Sí, dale, con todo gusto. Lo hicimos en Twitter y vamos a empezar a compartir en pantalla algunas de las preguntas de nuestros amigos televidentes. Abrimos el juego y comenzamos así en base a eso, poder responder, Cristina, es un ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, ahí está una de las primeras. Carla dice, si además de estar en contra del aborto, ¿también está en contra de la educación sexual integral en las escuelas? ¿Por qué? Pregunta, para conocer tu posición. No estoy en contra de la educación sexual en las escuelas, es más, estoy convencida que es una de las maneras de evitar los abortos, porque está demostrado que el embarazo adolescente, una de las maneras de evitar es, obviamente con la lucha en contra de la pobreza, dando condiciones higiénicas, sanitarias adecuadas y demás, pero también a través de la educación. Así que en lo personal estoy a favor de la educación sexual. Está, perfecto. Sí. Vamos con una más, así hacemos un ping-pong rápido antes de ir a la pausa. Juanjo Vargas es un salteño, dice, ¿qué siente como funcionaria ubicarse en un mismo lugar político que el Partido Nacionalista Bandera Vecinal del confeso nazi Biondini? Comprendo que Fiore pueda tener su postura, pero me hace ruido que no repudia racistas y homofóbicos. Saludos. No entiendo lo de bandera vecinal. Comparten espacio, lo que pasa es que ellos también apoyaban, por ejemplo en la UNSA hubo una manifestación, si no mal entiendo la pregunta, ¿no? En donde aparecieron banderas a favor de la vida, en una marcha que se hizo en las escalinatas del rectorado y aparecía, no sé si será por eso o a lo mejor en otra manifestación. Mire, la verdad que no entiendo bien la pregunta. De todos modos, yo creo que si uno defiende el tema de la vida y está en contra del aborto, bueno, en algunas cosas coincidiremos y en otras no, digamos. No tengo ninguna postura ni homofóbica, ni racista, ni nada, entonces quizás... Ni apoya a los ni partidos apoyo que en lo esas absoluto, no, para nada. Así que nos encontramos en alguna marcha, en alguna cosa, bueno, son circunstancias de la vida. Ahora, no quiere decir de que apoye ese tipo de posturas, ¿no? Perfecto. Vamos con una más. Majo Gutiérrez, en Twitter. ¿Cómo piensa posicionarse después del debate por la ley de IB, es la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Porque muchos salteños quedamos muy agradecidos con ella, pero creo que necesita tomar más protagonismo y felicitarla porque su discurso en el debate fue el mejor lejos.
Bueno, un millón de gracias. Una de las cosas que estamos haciendo es, invité gente de Buenos Aires, por ejemplo, porque creo que la manera de luchar en contra del aborto es yendo a las causas del aborto. ¿A qué me refiero? Cuando uno analiza todo el tema de el por qué el aborto, por lo general, es porque la mujer no se siente contenida, porque está sola, porque no sabe cuidarse. Es decir, hay una serie de factores que llevan a una persona a tener una decisión así. Yo creo que para evitar el tema del aborto lo que nosotros tenemos que hacer es fundamentalmente atender a las causas. De ahí es que traje, por ejemplo, biólogos, abogados, médicos de Buenos Aires e hicimos una pequeña jornada respecto a la educación sexual, porque yo creo que eso es muy importante, el tema de la educación sexual, y darle herramientas a nuestros adolescentes que sepan cómo cuidarse y demás para evitar los embarazos no deseados. En este debate se habló de los abortos clandestinos y marcaban desde el observatorio, incluso algunas militantes aquí en Salta, que existen y que muchas veces no son atendidos porque el hospital no los hace, entonces tienen que ir a buscarlos en el negocio ilegal. Sí, lo que pasa es que a veces es muy curioso porque se habla del negocio ilegal del aborto y no se habla del negocio que es el aborto. Es decir, hay mucha gente que con esto tiene muchísimo para ganar y a mí me parece tremendo y te explico por qué. Una jovencita, en nuestro país tenemos cerca entre un 22 y un 23% de hacinamiento, es decir, 3 personas que duermen en un mismo colchón. Una jovencita de 15 años que queda embarazada del tío de 25, la solución que se le daba al Estado a través de esta ley que gracias a Dios, o de este proyecto de ley que gracias a Dios no prosperó, es decirle, mira, ¿sabes qué? No te preocupes porque te vamos a hacer un aborto, el aborto va a ser gratuito, y vuelve a la misma casa, al mismo colchón con el tío que le generó el aborto. Entonces, ahí es donde tenemos que ir, a las causas de la lucha contra la pobreza, en la lucha contra el hacinamiento, en el tema de la educación. El tema de la libertad de la mujer no está porque pueda definir sobre la vida de la persona que lleva en su seno, está porque tenga posibilidad de educarse, está porque tenga posibilidad de acceder a un trabajo digno. En esos son las herramientas y los elementos que a una mujer le da la libertad, no la libertad, entre comillas, de decidir por la vida o la muerte de un inocente. Y mientras tanto, con las otras mujeres que sí recurren al aborto clandestino, ¿qué se hace? Yo creo que hay que ir y acudir a las causas. Primero tenemos que pelear a las causas y segundo, con relación a las mujeres que están con el tema del aborto clandestino, yo no creo que haya que meterlas en la cárcel, por ejemplo, que algunos nos planteaban eso, sino que hay que ver otro tipo de tratamiento. No creo que haya que estigmatizarla ni nada, pero sí creo que hay que evitar que una situación de esas vuelva a suceder, ¿no? Bueno, y vamos con una más, una de las consultas, vamos a dividirlo en tandas, son un montón de las que llegaron en @Dani Gutiérrez 5, en @Agenda Abierta OK. Gabriel Estrada, mirá la pregunta. Yo cuando tiré la iniciativa en Twitter digo, tiene que llegar, esta pregunta tiene que llegar. ¿Cómo hace para tener esos rulos? La duda de muchos. Sí. Bueno, en primer lugar son naturales. No es que vos pasás por la peluquería cada tanto para hacértelos. No, bueno, eso fue muy gracioso, porque en una campaña me dijeron, yo soy como soy, decía, contendiente, eventual contendiente, por decirlo de alguna manera. Yo soy como soy, no me la paso en la peluquería para hacerme rulos. Bueno, no, yo tampoco, es más, odio las peluquerías, pero de todos modos ya no tengo igual los rulos de antes. Con el transcurso de los años, evidentemente mutando. Es como que ya no son los super bucles que tenía antes, que era bien enruladito, ahora sigue siendo enrulado, pero así fueron no siempre, tanto, desde pero chiquita. fueron siempre, chiquitito, una canastita de rulos era. O sea, no es que te lo hacen nadie. No, para nada. Es más, cuando era chica hacía de todo para alisármelo. Es como que Dios nunca conforma a todo el mundo, ¿viste? O sea, la que tenemos el cabello ondulado lo queremos lacia, la lacia lo quiere ondulado, somos así las mujeres. Hay mujeres que pasan además, horas en la peluquería para tener los rulos que tenés vos y mirá vos lo tenés. Claro, y no yo renegaba, claro. Ahora ya me acostumbré, ¿no? Pero hoy viniste con el pelo recogido, pero están ahí los rulos. Ahí están. O sea que se cae un mito, no es que te hacen los rulos. No, para nada. Es más, odio las peluquerías y todas esas cosas. Voy cuando es súper necesario. Gran dato que conseguimos. Bueno, vamos a hacer una pausa. En un ratito vamos a seguir charlando con Cristina, vamos a hablar de otras cuestiones y seguimos con consultas de ustedes, así que los invitamos a que se queden. Vamos y ya volvemos.
Vivir mejor es obra del trabajo. Ampliamos el Parque del Bicentenario, reemplazamos cañerías en Barrio Casino y entregamos 4.486 viviendas en la urbanización El Huayco. Estamos terminando la construcción de los acueductos Yacuy y El Acay, la red de agua Ruta 51 en Campo Quijano. Y con el Plan Hábitat, seguimos llevando el sistema de agua y cloaca a más y más salteños. Trabajando para todos los salteños. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. En tu ciudad, trabajamos para mitigar las inundaciones haciendo obras históricas. A la construcción de represas en los campos militares y del canal Tineo en Avenida Entre Ríos se suma la pronta finalización de las obras en Plaza Gurruchaga. Seguimos avanzando. Salta, tu ciudad. Directores, productores y realizadores, para conocer quiénes son, qué hacen y cómo piensan. El cine y las artes audiovisuales argentinas, su mundo y cómo lo logran. Directores, miércoles 23 horas por Somos Salta. Seguimos en Agenda Abierta. Hoy, senadora nacional Cristina Fiore, quien nos viene a visitar. Estamos charlando de varios temas. Bueno, hasta ahora su tarea legislativa. Hoy adelantaba que, por ejemplo, va a votar a favor del presupuesto nacional. ¿Queda algún debate picante en el Congreso antes de fin de año, además del presupuesto? Nosotros estamos tratando dos leyes súper interesantes. Una de ellas es un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, Sí. que ese es un tema que me parece clave. Y el otro, el tema del robo de identidad, que ahí incluso soy autora de uno de los proyectos que se está debatiendo, que tiene que ver con algo que está lamentablemente a raíz de las redes sociales que estábamos hablando y demás, que es a veces bastante común el sacar de repente, yo te puedo armar un perfil tranquilamente y hacerte decir un montón de cosas que vos, Dani, en una de esas no has dicho nunca. Y robar fotos y poner robar cosas de fotos, sacarlas de contexto y demás. Y bueno, se están tratando 4 proyectos de ley, uno de ellos es de mi autoría. Y con lo de la financiación de los partidos políticos, ¿tiene que ver con los aportantes de campaña, el escándalo del PRO y todo eso? Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con poner una serie de topes mínimos, de máximos, quién puede aportar. Actualmente existe una ley de financiamiento de los partidos políticos que establece, por ejemplo, que las personas jurídicas no pueden, que las personas físicas no pueden aportar, que las jurídicas hasta determinado límite. Acá se deja que las personas físicas también puedan aportar, se bancariza. Es decir, si yo quiero hacerte un aporte de campaña, no te puedo dar dinero, sino que tiene que ser a través de las transferencias en las cuentas, un poco para llevar el tema de los controles. Claro, para tiene que ver con blanquearlo. tiene que ver exactamente el tema de blanquear quiénes realizan los aportes, cuántos realizan los aportes, un tema de transparencia, que la comunidad puede ingresar y saber quiénes aportan a quién, cuánto han aportado. ¿Y se podría aplicar este proyecto si se aprueba antes de las elecciones del año que viene o no llegamos con los tiempos? Yo honestamente no creo que se llegue con los tiempos, salvo que el gobierno habilite o extienda o prorrogue el plazo de las ordinarias o habilite extraordinarias, o diputados lo trate ahora en marzo, ¿no? Bueno, hablamos de política. ¿Cómo está el Partido Renovador hoy acá en Salta? Bien, la verdad que muy contenta, si bien es cierto que hay una serie de crisis, te definiría yo, de los partidos políticos, a raíz de todo el tema de alianzas que se vive tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. En el Partido Renovador estamos trabajando mucho, con muchísimo entusiasmo. Por ejemplo, en el departamento de Anta hicimos una excelente elección, fundamentalmente en el municipio de Las Lajitas. Entonces hay dirigentes a donde uno en la elección pasada, si bien quizás no logramos conquistar un lugar en la Cámara de Diputados por el departamento de Anta, pero estuvimos bastante cerca. Entonces me parece que hay dirigentes en los cuales uno puede apostar. El diputado Baltasar Lara Gross, un chico joven, dirigente de Orán, que me parece que tiene mucho futuro. El intendente de Chicuana, Campo Quijano. El intendente de Campo Quijano, estuvimos hablando bastante con él por el tema de presupuestos, rutas y demás, y que estuvimos conversando con él. Así que sí, trabajamos mucho. Susana Pontuzzi está recorriendo por ahí también mucho el interior. Estamos apostando al tema de capacitación de los dirigentes
dirigentes, por ahí vamos y tenemos reunión con los concejales, tendemos mucho el tema de la capacitación, que es importante. Hay algunos militantes que son nuevos dentro del Partido Renovado, pares, como lo han denominado en las últimas campañas. Vino acá Javier Núñez Burgos, lo hemos invitado en su momento, viejo dirigente, lo vamos a repasar ahora. Fue bastante crítico con la conducción de Cristina Fiore al frente del Partido Renovador. Vamos a escucharlo y en base a eso lo charlamos con la senadora nacional. Si en estas próximas elecciones uno la ve o vamos viendo de que Fiore empieza a levantar y pone de pie un partido que ya no existe, para mí no existe el PRS. Hoy el PRS no existe. Para mí no existe. Pero institucionalmente está. PARE existe. Cambiaron las siglas. PARE existe. El PRS no existe, sino yo creo que ni Soto está en el PRS actualmente. Renunció a su afiliación hace poquito. No está Gomedier, ¿sí? Los que se fueron hoy están en Propuesta Salteña, el PPS. El PPS, o están en su casa. Delman no está, un montón de amigos que siempre hablamos de este tema, no estamos ninguno. A lo mejor no renunciamos nunca al PRS, pero ya no estamos formando parte de lo que nosotros decimos PARE. Después de 28 años, ¿Salta es peronista? Yo creo que Salta es peronista. Porque tiene 3 mandatos de Romero. Se va Romero, más allá de que Urtubey juega por afuera y no lo hace dentro del Partido Justicialista. Van a ser 24 años del Partido Justicialista en Salta. Y quizás el que venga puede llegar a ser del mismo partido. Y yo no veo gente de otro partido que vaya a ser candidato a gobernador. Los que son candidatos a gobernador alguna vez militaron en el Partido Justicialista. O los que podrían ser candidatos a gobernador. Quizás disfrazados de opositores en otro lugar, pero... Se van, a lo mejor se retiran, pero en su momento estuvieron trabajando por el Partido Justicialista. ¿Y se imagina un renovador? ¿Podría venir hoy, podría gobernar una provincia hoy un renovador? Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que en este momento muy difícil, porque no hay partido renovador. Primero porque no hay partido renovador. Segundo porque tendrías que armar una potencia para poder gobernar Salta. La gente está deseosa de que vuelva un partido renovador. Pero vuelva con quién. Y a lo mejor está esperando que vuelva con gente que ya estuvo en el partido, que todos nos juntemos con la dirigente actual del PRS o de Pares, Fiore, y la apoyemos todo. Yo creo que eso es difícil, esto se desarmó y ya no estamos. ¿Hay un divorcio con los viejos renovadores, con los históricos? No, yo no lo veo como divorcio, sí veo que existen otras épocas. ¿A qué me refiero? A la época que se refería el doctor Núñez Burgos, que además es una persona que en lo personal respeto y aprecio muchísimo, esa época ya no existe. Es decir, ¿cuál es la época a que él se refería? El Partido Justicialista de un lado y el Partido Renovador del otro, y ambos enfrentados. El Partido Renovador nació como una suerte de alternativa para aquellos que no éramos ni peronistas ni radicales. Si no éramos ni peronistas ni radical, renovadores. Los renovadores empezaron a crecer, empezó a desplazar al Partido Radical y llegó un momento que estaba el PJ y el PRS, como él menciona, y en una constante disputa de blancos y negros. Ahora bien, esa estructura política ya no existe. ¿Por qué? Porque en el año 2007, Andrés Soto, presidente del Partido Renovador de Salta, se juntó con Urtubey y dijeron, bueno, veamos qué es lo que, o tratemos de enfatizar en aquello que nos une, en lugar de hacer hincapié en lo que nos separa, y tratar de trabajar juntos por las banderas que tenemos en común. Esa situación me parece que fue muy buena para la provincia en el sentido que se lograron cosas, por ejemplo, como el voto electrónico, la descentralización de los recursos a los intendentes, que siempre estuvo en la carta orgánica de nuestro partido y me parece que fueron logros muy importantes que los llevaron juntos. Ahora, como todas decisiones, tiene sus pros y sus contras. ¿Y cuáles fueron las contras? Que los partidos políticos se fueron desdibujando. Hoy el Partido Justicialista, al cual alude, y lo digo también con todo respeto, Javier Núñez Burgos, tiene un solo concejal en la capital. O sea, el superpartido de que él habla
tiene un solo concejal en la capital. Está bien, nosotros no tenemos ninguno, pero a lo que voy es que las crisis de los partidos políticos verdaderamente le han llegado a todos. Y si uno ve el ámbito nacional, te pregunto, ¿dónde está el Partido Justicialista? ¿O dónde está la Unión Cívica Radical? Esa polaridad donde veníamos blancos o negros ya no existe. Ahora se han formado y se han conformado alianzas. La Unión Cívica Radical ha conformado una alianza con el PRO, Cambiemos. Del otro espacio, el Partido Justicialista tiene de golpe un montón de vertientes. No hay uno que dice el Partido Justicialista que es sumamente vertical y esta es la autoridad. No, tiene un montón de vertientes. Es decir, que me parece que los tiempos han generado que los partidos políticos como tales se debiliten y en consecuencia los partidos políticos buscan alianza con otros partidos en base a idearios comunes. Ahora, que Urtubey sea gobernador y esté como presidente del PJ, más allá de que llegó con una alianza con el Partido Renovador, muchos no lo toman como un gobierno de alianza renovadora. En su momento tenían algunos ministerios, pero después en la repartida de cargos o en otras cuestiones se fueron también como desdibujando. ¿Perdieron fuerza ustedes? Mira, yo creo que evidentemente nos gustaría tener por ahí una mayor representación en el gobierno, pero si vos de repente conversás con los intendentes están muy contentos en cómo ha llegado la descentralización a las decisiones de ellos. Uno habla con el intendente Chicoana, con el intendente del Carril, por ejemplo, y no advierten que por ser de un espacio político distinto tengan un trato diferencial y menor, o lo menoscaben por ser intendentes del Partido Renovador de Salta. Es más, cuando se hacen reuniones, se hacen reuniones de los intendentes, no es de los intendentes del PJ y los intendentes. Es más, la situación de Orán, por ejemplo, cuando Orán estuvo muy complicada, muchas veces quien nos dio una mano fue el gobernador de la provincia, a veces no, quizás el vicegobernador, que era del mismo espacio político. Yo creo que esta alianza fue desdibujando un poco el rol de los partidos políticos y de ahí que el desafío que nosotros tenemos de fortalecer el partido es enorme. Lo hicimos en el 2017, que salimos con un tema de pares por dos razones. Primero, porque me parece que tenemos que demostrar que estamos en un espacio político nuevo donde estamos entre iguales. Muchas veces el partido, que a veces se habla con nostalgia, era uno que era dueño del partido, se manejaba como si fuera dueño del partido. Los acuerdos eran en función, concretamente Gómez Díaz esto dejaba de hacer en función de sus intereses personales y la situación partidaria pasaba por otro lado, de comité central conformados por amigos, por personas de quienes depende uno por contrato y demás. Entonces el presidente del partido era dueño del partido. Yo no soy dueña del partido. El comité central está integrado por gente que quiero muchísimo, que respeto mucho, ninguna depende de mí. O sea, está Julio César Lutaif, a quien quiero un montón, pero no depende de mí. Si yo digo vamos acá, Julio no va a decir sí, me parece buenísimo, vamos Cristinita con vos. No, si le parece bien va a decir bien, y si le parece mal me va a decir mal. Ese es el desafío de quien verdaderamente aspira a conducir. Y mirando al año que viene, al 2019, ¿qué papel va a jugar como partido? Si bien me decís, se desdibujaron, estamos en otra forma de alianza, pero ¿cómo va a ser el armado? Bueno, nosotros estamos buscando mira, nosotros tenemos una palabra comprometida con el gobernador hasta el 2019. Si él va a ser candidato a presidente, seguramente los renovadores vamos a estar apoyando esa candidatura a presidente. Ahora, en el tema de la gobernación, vamos a ver. Yo en este sentido creo, más que en las alianzas políticas, creo en las construcciones de espacio en función de objetivos comunes. Entonces estamos viendo, bueno, si logramos un espacio con objetivos comunes dentro de los cuales luchar. ¿Con quién están ¿no? charlando? Estamos conversando con distintos dirigentes dentro de este espacio que hoy conforma el gobierno de la provincia de Salta, ¿no? Con el oficialismo provincial, digamos. Con el oficialismo Porque hoy provincial. me ponen en el mapa, vino, no sé, Godoy, y me dice, mira, los candidatos, o Miguel Isa, los candidatos somos Isa, Javier David, el Oso Leavi, del oficialismo, Pablo Cosiner y Carlos Parodi. No me hablan dentro del espacio oficial. Sí, por ahí puede haber algún otro candidato. Ninguna de los mujer nombres que vos decís. Ninguna... Mujer no por ahora. ¿No? Por ahí, más adelante. Vos no vas a ser candidata a gobernadora. Más adelante, capaz, seguramente. A mí me encantaría. A mí, por supuesto, que me encantaría gobernar la provincia. ¿Pero estás dispuesta a pelearlo ahora en el 2019? No, muchos dicen que es la oportunidad histórica porque Urtubey deja la silla. Entonces, ¿es ahora o después bancate 8 años del próximo que venga? ¿Sabes cuál es el problema? Yo escucho mucho yo quiero ser y pocos que dicen para qué quieren.
Me parece que eso es lo que está faltando en la política de Salta. Más allá de las ambiciones personales que me parece que son absolutamente legítimas, el tema no es lo que yo quiero, sino para qué lo quiero. Entonces creo que más en las construcciones colectivas que en las apetencias personales. Y de ahí es que yo quiero trabajar en la construcción de un espacio donde quizás salga otro nombre más a los que vos estás mencionando. Bueno, Fernando Yarade tiró esta última semana, que también no lo descarto, dijo, puede ser. Claro, a mí me parece muy interesante Fernando Yarade. Lo podrían apoyar, digamos, si vos no vas a ser candidata, ir por detrás. Sí, eso lo conversaremos en su momento en el partido. Yo creo que lo más importante es que se vaya conformando un espacio con objetivos comunes. Si ese espacio se conforma y tenemos objetivos comunes, estaremos ahí. Ahora, si no logramos, bueno, veremos de estar solos, pero claro, el tema es que estamos también se te preparando vence el para mandato eso en el también. 2019. Sí, entonces totalmente. muchos Es plantean, todo desafío. Che, ¿no vas a ser candidata a senadora de nuevo? ¿Qué manejas? Es un poco lo que te decía recién y reitero, yo creo en las construcciones colectivas, entonces el lugar que uno tiene que ocupar es en función de lo que estratégicamente le convenga al conjunto. Bueno, pero entonces lo decidido es, apoyamos a Ortubey presidente. Eso sí está decidido. De ahí para abajo, el Eso resto está se puede ver. Estamos conversando. Bueno, se va a ver más adelante. Y más en una época donde, mira, la verdad que me parece que la estamos pasando tan mal los argentinos que a veces el pensar en candidaturas a veces parece medio odioso, ¿no? Bueno, pero lo dijiste, me gustaría y está dentro de tus metas. Sí. Si no es para ahora 19, quizás intentarlo más adelante. Sí, seguramente. Está. Che, o sea que intendente a capital y eso descartado, digamos, porque también sonaba, o como candidata a vicegobernadora, me decían también de algunos de los que nombré recién. Sí, la verdad que se dicen un montón de cosas, pero en un futuro sí me encantaría ser candidata a gobernadora. Bueno, nos quedan 10 minutos, increíble, ya pasó bastante de la entrevista, pero vamos, no quiero quedar en deuda con muchos de los que nos escribieron en Twitter. Seguramente alguno que otro de los comentarios o las preguntas vayan a quedar afuera, pero vamos a intentar de meter la mayoría, ¿vale? Lo vamos a ver y continuamos con las consultas que llegaron a través de las redes sociales para la senadora nacional. En este caso, Gonzalo, Chato Ameguino en Twitter. Llegó al Senado colgada de Cristina. ¿Qué siente cuando le piden el desafuero? ¿Cómo piensa votar en caso de llegar ese momento? Sí, en primer lugar no llegué colgada de Cristina y no con eso la desconozco, pero quien confió en mí es el gobernador de la provincia. El Senado representa, un senador representa a la provincia. Claro, pero en la boleta estaba Cristina. En la boleta estaba, pero no es cuestión de que uno llegue colgado de, digamos. Fue una estrategia en conjunto y el gobierno de la provincia o el gobernador de la provincia es dentro de ese esquema que yo ingresé. Y en segundo lugar, con el tema del desafuero, se le está pidiendo el desafuero por la cuestión de la AMIA. O sea, eso salió por ley. Fue un convenio que fue aprobado en el Congreso de la Nación, que no tuvo ninguna aplicación práctica, con lo cual la verdad que ese desafuero me parece que tiene mucho, muchas aristas verdaderamente débiles, ¿no? Pedir el desafuero. Y digo esto porque es el único desafuero que está actualmente en el Senado. Urtubey decía el otro día, para mí deberían dejar de existir los fueros parlamentarios, directamente eliminarlos. Sí, mire, lo que ocurre, y eso está buenísima la pregunta y muchas gracias, Dani, los fueros no impiden que avance la justicia. Es decir, el fuero antes, sí, el juez para poder convocar a un legislador y demás tenía que ser allanarse el fuero. Después salieron las leyes que regula todo este tema a partir del año 2001, sale la ley que regula todo el tema de los fueros y lo único que no se puede hacer es meterlo preso al legislador. Pero la acción judicial perfectamente avanza, es más, se lo cita, va, concurre, se puede avanzar perfectamente en la investigación. Lo único que no se puede es decir, bueno, usted queda preso, es lo único que no se puede. O sea que pero si de allí llegara la la instancia a justicia votarse puede en el avanzar Senado, perfectamente. Vos votarías en contra. Primero, con este tema de la AMIA y demás, sí, seguramente, que es el desafuero que está pendiente en el Senado. Bien. ¿Vamos con alguna más? Tenemos otras consultas, creo que nos quedan 2 o 3 para compartir. En este caso, bueno, no es una consulta, este había quedado colgado. En su momento, cuando fue la discusión del aborto, Florencia Peña, que había puesto Fiore Viñuales, sí. Otra senadora salteña votando en contra para que nada cambie. Salta. ¿Cómo tomaste esto que algunos personajes públicos, bueno, Florencia vive en Salta con su marido, sí, y dice Salta no los merece, por suerte quedaron expuestos? Bueno, yo creo que cómo se ha expresado Salta muestra que tiene una postura quizás distinta de Florencia Peña. Yo lo que opino es que cada cual tiene derecho a opinar en el ámbito del respeto lo que le parezca, ¿no? A mí, y veo por ahí con mucha preocupación la falta de tolerancia. Uno cree que la democracia es decir lo que quiere, está bien, uno tiene derecho a decir lo que quiere, pero en ese decir lo que quiere hay que tener del otro lado la tolerancia de escuchar por ahí lo que uno no quisiera escuchar. Entiendo la
la postura de la señora Florencia Peña, la respeto, no la comparto. Perfecto. Vamos con alguna de las consultas, la gente se ve que queda colgada desde hace rato, pero vamos a ver ahora otro de los mensajes en Twitter. Estos son. Noelia. Si va a apoyar la ley nacional de equinoterapia. Sí, me encantaría, me parece, tiene sus aristas con el tema que es más bien una cuestión provincial que federal y demás, sí. pero me encantaría buscarle la vuelta porque creo que es súper importante. Yo estoy profundamente convencida de el poder transformador que tiene el cariño y me consta cómo a través de la equinoterapia hay muchísimos grandes y chicos que verdaderamente tienen una vida diferente. En su momento, ¿no? Sí, a mí me encanta. A mí me encanta, hice equitación cuando era muy chica y sí creo en el poder transformador que tiene el cariño. Cuando uno habla de los caballos, de los perros, y está incluso demostrado cómo transforman. Por ejemplo, en Estados Unidos, a los chiquitos que han sido abusados y que han sufrido un abuso, cuando tienen que dar testimonio, entrar a la cámara GESEL, los están haciendo entrar con un perro labrador. Yeah. ¿Por qué? Porque al estar acariciando el perrito se sienten acompañados, se sienten más seguros y permiten dar su testimonio de otra manera. Ajá. Entonces sí, estoy convencida que es un elemento súper, pero súper útil. Pero que no llegaría al Congreso, hay un proyecto de ley, el tema que no es materia federal. ¿Esto qué quiere decir? Que la equinoterapia como parte del programa médico obligatorio depende del resorte de cada una de las provincias. No es un tema nacional, pero por ahí podríamos legislar e invitar a las provincias a adherir, así que hay que buscarle la vuelta, pero a mí me parece que es importantísimo avanzar en algo así. Bueno, vamos con la última ya y cerramos la ronda de preguntas de la gente. Dijimos que iba a ser una entrevista compartida. Bueno, creo que queda esta y una más, pero ¿qué piensa del papel cada vez más importante de las iglesias evangélicas en política? ¿Por qué decidió mostrar su faceta más reaccionaria a partir de la ley IBE? ¿Y cree que tiene mucho en común con Alfredo Medina? Bueno, aproveché, metió 3 preguntas en una, pero la vamos a tomar. Del papel de las iglesias evangélicas en la política. Bueno, en primer lugar, yo creo en el trabajo conjunto y me parece que las iglesias evangélicas, la católica y otras iglesias hacen un trabajo con la comunidad verdaderamente importante. Estimo que lo pregunta por lo de Bolsonaro en Brasil. Mire, yo creo que en definitiva cada cual, más allá de su religión y demás, puede presentarse como candidato y la gente verá si lo vota o no lo vota. A mí sí me parece importante el trabajo en la comunidad que hacen las distintas miembros de las diferentes religiones. Si después deciden incorporarse o estar en política, bueno, es la gente en definitiva la que con el voto va a avalar esas candidaturas o no lo va a hacer y uno no tiene por qué... Vuelvo al mismo analista político que me contaba lo de la otra vez y me dice, en Salta las elecciones del 2019 van a estar marcados por la cuestión religiosa aquí en Salta más que nunca. Me dicen, aquellos que defendieron en su momento lo que había que defender van a tener un papel protagónico. Me hablaban de vos, me hablaban de Suriani, por ejemplo, o de Alfredo Olmedo, que siempre está con el discurso de la vida. ¿Pensás que eso va a influenciar también? Yo creo que va a ser una pregunta que se va a hacer y que antes no se hacía. Claro. ¿Cuál ha sido la postura del aborto, si a favor o en contra? Y me parece que va a ser un elemento que muchos van a tener en cuenta. ¿Parecido a Olmedo? No sé cómo era la pregunta, pero si tiene alguna afinidad con Alfredo Olmedo. Le tengo muchísimo respeto y mucho cariño en términos personales. Hay algunas cosas en las que coincido y en otras que no coincido absolutamente nada. Pero bueno, en el tema del aborto, sí, tuvimos una postura común. Coincidencia. Bueno, la última ya porque nos están marcando el tiempo, pero creo que había quedado una colgada. Gabriel Karcher, ¿por qué traicionó el Partido Renovador? Pregunta. Bueno, soy presidente del Partido Renovador, avalada por los renovadores, es decir, presenté 16 departamentos y me parece que eso me legitima. Lejos de haber traicionado al Partido Renovador, hoy lo represento. Me parece también en el rum político a veces se dice que haber llegado a senadora nacional en su momento fue un acuerdo con Urtubey por el tema del partido, se hablaba de esa negociación. Andrés Soto era presidente del Partido Renovador. Y fue vicegobernador de Urtubey, eso también es traición. Es decir, me parece que no hay que quedarse en el tiempo. Los partidos políticos solos hoy no llegan a ningún lado y se realizan alianzas. Lo triste es que en el pasado del Partido Renovador esas alianzas las hacían los dirigentes y bajo de la mesa y a espaldas de todo el pueblo y incluso de quienes militábamos en la defensa de los idearios partidarios. Entonces resulta que en Salta se mostraba una cosa y en Buenos Aires se ataba otra. Lo que yo destaco de Urtubey y de Sotos, que el acuerdo que hicieron, lo hicieron frente a todo el mundo y todo el mundo ya sabía que existía un acuerdo, cuáles eran las pautas de ese acuerdo y en función de eso votaban. Antes, o quienes estuvieron antes de Andrés Sotos, hacían exactamente los mismos acuerdos a espaldas de todos nosotros y bajo la mesa. Bueno,
Te agradecemos por la No, charla. por favor, muchas gracias a Viste vos. que Novarecio le preguntó a Cristina, ¿me está diciendo la verdad? Sí, la verdad que sí. No te voy a preguntar esto porque creo que fue sincera la charla. Te agradezco por la Gracias. visita. No, gracias a vos. Cristina Fiore, senadora nacional, presidenta de Pares, aquí en Agenda Abierta. Hasta el próximo encuentro. Que descanse.